que justamente lo que hace es reducir en casi 6 órdenes de magnitud esa frecuencia de eventos que entran, esa frecuencia de colisiones, a aquella que podemos almacenar, ¿no es cierto?, por la tecnología que hoy tenemos. Entonces, bueno, la idea es de todo esto quedarnos con esta que realmente valen oro, porque está allí toda la información. Lo importante es que el trigger, cuando selecciona y decide tirar todos esos, que son muchísimos, ¿no es cierto?, son casi 6, o son más de 6 órdenes de magnitud, los tira y los tira para siempre. Entonces tenemos que estar muy seguros de lo que estamos tirando y muy seguros de lo que estamos guardando. Entonces es un desafío fantástico, pero les aseguro que no hay error. Eficiencia 99.99%. Bueno, entonces, de todas esas colisiones que podemos guardar, hoy tenemos este número, solo las que colectamos en el 2011 y 2012. Esto es un 1, como decía Carlos, y 15 ceros de colisiones. Esto que, bueno, no importa lo que diga acá, ustedes pueden pensar que esto es el número de colisiones en función de los días en el 2012, simplemente para que ustedes vean lo maravilloso del LHC, lo fantástico que está funcionando este acelerador. Es complejísimo, pero funciona cada día mejor. Y bueno, el punto está en por qué necesitamos semejante cantidad de datos. ¿Por qué esa enorme cantidad de datos? Porque los interesantes, los eventos más raros, entre los que están en el Higgs, son 1 en 10 a la 13. Un 1 y 13 ceros. Entonces necesitamos todas estas colisiones para tener chance desde allí poder producir entonces un bosón de Higgs, un Higgs como mencionábamos recién. Entonces, bueno, esto es algo un poco técnico, pero que me gusta contarlo, y es algo tenemos que pagar por esa performance tan fantástica del Gran Colisionador de Hadrones. Y como yo les decía, cada vez que se encuentran esos paquetes de protones, ocurren 25 interacciones. Entonces, estas serían esas 25 interacciones, cada una de ellas es un vértice que nosotros somos capaces de reconstruir. Piensen en las dimensiones de lo que estamos hablando, somos capaces de reconstruir todos estos vértices y saber justamente las partículas que estábamos buscando, que eran estos dos muones, de dónde salieron y cuál es el vértice madre a partir del cual salen estas partículas que hacen al evento y al proceso que nosotros estábamos buscando específicamente. Entonces, bueno, esto es lo que llamamos en la jerga el pile-up. Mejor funciona el LHC, más datos nos da, mayor es el pile-up, mayor número de vértices vamos a tener, más complicado entonces va a ser el análisis. Es básicamente encontrar la aguja en el pajar, pero obviamente que no miramos uno por uno estos eventos para ver si tiene el fotón, si no tiene el fotón, si tiene esto, si es un Higgs, sino que escribimos programas de computación muy sofisticados, y esto es una prueba evidente de que no lo puede hacer ni una persona, ni un grupo, ni una región, porque tenemos ya unas 5 millones de líneas de código de programación para el análisis de eventos. Entonces, si ustedes piensan cuántas líneas entran en una pantalla de computadora, ahora piensen cuántas pantallas de computadora necesitan esos programas, porque tienen 5 millones de líneas de código de programación. Entonces, bueno, una idea más de cómo hacemos para detectar las partículas, para que esto no quede como un misterio o una caja negra que todo está metido dentro de esos programas. Este sería un corte transversal de nuestro detector. Entonces tendríamos, esta sería la dirección del haz, imagínense los protones que llegan perpendiculares a la pantalla y se encuentran acá es donde chocan, y estos son los distintos subdetectores de los que hablábamos. Estos, los más externos, son los del espectrómetro de muones, estos serían los calorímetros, y lo más interno, el detector de trazas. Entonces, si acá se origina un electrón, partícula cargada, como decíamos recién, deja una traza y toda su energía en este calorímetro que llamamos electromagnético. Si es un protón, deja una traza, pero como no es una partícula del tipo del electrón o
como decíamos recién, que deja toda su energía acá, sigue y deja toda su energía en este otro que se llama calorímetro hadrónico. Si es, por ejemplo, un fotón, el fotón que no tiene carga, entonces no deja traza, pero deja toda su energía en este calorímetro. Y si es un neutrino, esos nu que mostraba Carlos entre los grandes protagonistas, ese directamente pasa sin dejar absolutamente ninguna señal, porque su interacción con la materia es muy débil, y entonces, bueno, se nos escapa a la detección. De ahí la necesidad de que estos detectores sean muy herméticos para poder justamente ver todo lo que no es neutrino, y que si algo nos falta podamos decir es el neutrino que se fue o es alguna otra cosa más exótica la que se fue. Entonces voy a volver a algo que decía Carlos, acá de puño y letra, de Carlos. Las excitaciones, esos cuantos, en general viven muy poco y por eso es muy difícil detectarlos, decíamos. Se producen, vamos a decir, disponemos de toda esa energía para producirlos. Se producen, pero inmediatamente decaen en otras partículas. Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a decaer y en qué partícula, pero en mecánica cuántica, si puede suceder, sucede. Entonces, como puede decaer, decae. Lo único que nosotros podemos dar son las probabilidades para las distintas formas en que este bosón de Higgs puede decaer. Y estas probabilidades, justamente en el modelo estándar, están divididas en lo que nosotros llamamos canales de decaimiento. Así el Higgs puede decaer en un par de fotones, en un par de zetas o Ws, los debilones, o puede decaer en un par de quarks, o puede decaer en un par de leptones. Entonces, yo podría decir, un Higgs es también un par de fotones, un Higgs es también un par de Ws, un Higgs es también un par de quarks. Entonces, bueno, se produce e inmediatamente decae en estas partículas. Entonces, bueno, uno podría pensar, ¿cómo hago para cazar a este Higgs una vez que está producido? Entonces, inmediatamente uno podría decir, bueno, no es tan complicado conceptualmente, porque ¿yo qué hago? Cuento pares de fotones, cuento pares de quarks, me fijo los cuentos, y me fijo si esos son más de los que espero en ausencia de Higgs. Entonces, si son más de los que espero en ausencia de Higgs, bingo, encontré el Higgs. Bueno, eso conceptualmente podría ser, pero en la vida real es un poco más complicado. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos muchas formas diferentes de producir un Higgs y diferentes formas de detectarlo justamente a partir de sus productos de decaimiento, del par de fotones, del par de quarks o de debilones o lo que fuere. Entonces, si ponemos un ejemplo y decimos, voy a tomar dos gluones de los que estaban dentro del protón, de los protones que colisionaron, y a partir de ellos se construye, a partir de ellos se origina, se produce un Higgs. Este Higgs decae en lo que quiere, vamos a decir, en este caso decayó en un par de quarks, de estos quarks de los Bs. Entonces, bueno, eso sería nuestra señal. Los dos gluones producen el Higgs y este me da un par de Bs. Pero resulta que en el LHC tenemos muchas otras maneras de producir también un par de Bs que no vienen del Higgs. Entonces, allí tengo que distinguir. Hay un par de Bs que vienen del Higgs y hay muchos otros pares de Bs que no vienen del Higgs. Eso es lo que nosotros llamamos el fondo. Entonces, realmente hay que entender muy bien el fondo para poder restar el fondo y quedarnos con este poquitito de señal que va a aparecer encima de todo ese fondo. Entonces, bueno, uno toma esos pares de Bs, calcula la energía total de la reacción, vamos a decir, una colisión. Aparece ese par de Bs, calculo la energía total de la reacción y digo, era esto que estaba por acá. Entonces sumo una colisión. Vuelvo a repetir, mido otra vez la energía total de la reacción y sumo otra en la energía total de la reacción que me puede haber dado cualquier otra cosa. Y así voy levantando lo que llamamos un histograma. Esto sería el número de colisiones en función de la energía total de la reacción. Y luce más o menos algo como lo que tenemos acá. Estos serían los datos. Pero después sabemos de las predicciones y de todo lo que nos contó Carlos de la teoría, cómo luce este histograma si no tenemos Higgs. ¿Y cómo luce si tenemos Higgs? Fíjense cómo luce si tenemos Higgs. Tenemos ahí un pequeño chichón. Es muy difícil distinguir de los datos si es este modelo o si es este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos los distintos mecanismos de producción para obtener un Higgs
con los distintos canales de decaimiento, y entonces así nos dividimos. Algunos investigan un canal, otros investigan otro, otros investigan otro. En realidad no son personas, sino que son grupos. Los distintos grupos investigamos los distintos canales, y cuando ponemos todo junto, la señal entonces se hace evidente. Pero necesitamos con cuidado mirar todos y cada uno de esos canales. Y así, bueno, esta historia de búsqueda empieza con ese acelerador LEP que fue construido en los 80. Era un colisionador entre electrones y positrones. Más de 10 años de búsqueda directas del Higgs. La idea allí era buscarlo en su decaimiento en un par de quarks. Estos quarks, bueno, por otras cuestiones que les vamos a contar algún otro día, no los podemos ver como quarks, sino que lo que vamos a ver es un chorro de otras partículas, un chorro de hadrones. Entonces fíjense que este sería un evento típico. Esto produce un Higgs que me da 2 chorros de hadrones, uno por cada quark, y del otro lado se produce un Z que nos da otros 2 chorros de esas partículas. No se encontró el Higgs, y entonces cuando uno no tiene señal de lo que busca, puede decir, busqué hasta acá y voy a excluir un Higgs con una masa hasta donde busqué, porque no lo encontré. Entonces se ponen lo que llamamos los límites de exclusión, que en este acelerador fue que la masa del Higgs tenía que ser más grande que 114 gigaelectronvolts. Después, bueno, en el 87 empieza a funcionar otro acelerador, en Estados Unidos, ya no en el laboratorio CERN. Fue un colisionador de protón y contra antiprotón, con una energía, ¿se acuerdan que decíamos 7 teraelectronvolts, 8 y 14 para el LHC? Este ronda los 2 teraelectronvolts, o sea, menos energético. Muchísimos años de búsquedas directas del Higgs, pero la estadística no fue suficiente para que pudieran ellos descubrir o ver un Higgs. Pero sí pusieron límites de exclusión en la masa del Higgs, que son las que justamente están en esta diapositiva. Y ellos lo buscaban en su canal de decaimiento a AWs y en su canal de decaimiento a quarks. Esto parece súper complicado, pero ahora van a ver que en realidad no lo es tanto. Esto es la situación que teníamos en el LHC a fin del año pasado, cuando ya todos empezamos a entusiasmarnos porque había indicios de algo, pero con indicios no alcanza, el indicio tiene que ser confirmado, porque si no, bueno, es un indicio y el indicio puede desaparecer. Esta era la situación para fines del 2011. Entonces, acá lo que tenemos es, vamos a decir, el límite superior sobre un parámetro que voy a llamar mu, que me dice cuánto era la señal que estaba observando. Si ese mu vale 1, entonces es una señal de un bosón de Higgs del modelo estándar. Si vale 0, quiere decir que no tengo señal, por ejemplo. Entonces, vamos a graficar eso en todas nuestras búsquedas por cada grupo en los distintos canales en función de la hipotética masa que podría tener esa partícula, porque no sabemos dónde buscar, teníamos que buscar en un enorme rango de posibles masas en que podía manifestarse justamente esta partícula. Entonces, lo que les pido es que se concentren en esta línea de puntos que está acá, la línea de puntos negra. Esa es lo que llamamos el límite esperado. Si este límite esperado, si esta línea está por debajo del 1, quiere decir que con mi experimento yo puedo excluir el Higgs y el Higgs no existe. O sea, si lo que observo, que ahora es esta línea llena, se parece a lo que espero y está debajo de 1, excluyo, 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 excluyo. Entonces fíjense que acá no puedo decir nada, pero acá ya está por debajo de 1 y se parece a la línea de puntos. Entonces acá puedo excluir en toda esta región un Higgs, pero acá la línea sólida está muy lejos de mi línea de puntos y además está por encima del 1. O sea, acá no puedo excluirlo. No puedo decir lo vi, pero no puedo excluirlo. Entonces, los resultados a fines del 2011 fueron una gran exclusión de toda esta región, pero un interés muy particular en esta región en donde no pudimos excluir la existencia de esta partícula. Entonces, claramente lo que había que hacer en el 2012 era focalizarnos en esa pequeña región y estudiar, ¿no es cierto?, con toda nuestra maquinaria, esa pequeña región. Y allí los canales más sensibles para la búsqueda del Higgs son en su decaimiento a 2 fotones, en su decaimiento a pares de zetas, y estos a su vez nos van a dar electrones y muones, y en su decaimiento a Ws. Estos son más difíciles porque fíjense que acá aparece el nu eran los neutrinos, y los neutrinos escapaban la detección, o sea, esto es energía perdida.
Entonces, bueno, estos son los canales en los que nosotros focalizamos la búsqueda justamente en todo este año. Acá les muestro, esto para mí son preciosos, no sé para ustedes, se les voy a mostrar una serie de eventos, sé que son candidatos, acá están viendo el Higgs, básicamente están viendo un candidato que tiene una altísima chance de ser uno de estos que descubrimos, de los cuales se manifestaron muchos que nos permitieron construir ese histograma y entonces hacer todos nuestros cálculos probabilísticos para decir que efectivamente hubo un descubrimiento. Entonces, esto fíjense que es el Higgs decayendo en 2 fotones. Los fotones dijimos que no tenían carga, o sea que no había que ver ninguna traza en el detector interno, y fíjense que tenemos acá directamente toda la energía depositada en nuestro calorímetro electromagnético, y lo mismo de este otro lado. Esto lo graficamos con estos Lego plots, en donde se ven justamente toda la energía depositada por esos fotones que justamente nosotros los llamamos como candidato a Higgs porque construimos la masa invariante y ese pertenece al chichoncito, a la región del chichoncito donde teníamos justamente evidencia de un exceso. Esto lo pongo también sin ánimo de querer explicarlo todo, pero para que ustedes vean que nosotros intentamos contarles las cosas de manera simplificada, pero así como la teoría que Carlos contó de manera muy simplificada fueron años y años y años de desarrollo y de cuentas, también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista experimental es muy, muy complicado. Nosotros contamos cómo sería conceptualmente, después en la vida real siempre es más difícil. Conceptualmente, de nuevo, podríamos decir, selecciono 2 fotones aislados, determino el fondo, me fijo si hay un pico y entonces ya sé que ese pico puede corresponder a esta nueva partícula. Pero en la vida real, bueno, esto es mucho más complejo. Y entonces, bueno, les muestro directamente el resultado. Para la búsqueda en este canal, en su decaimiento a 2 fotones, el fondo y sobre el fondo un pequeño exceso. Es más evidente cuando hacemos la diferencia de los eventos que observamos menos lo que esperamos, ¿no es cierto?, por solo fondo. Esto sería el background, sería el fondo, y vemos que efectivamente hay una clara diferencia en esta región. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros decimos allí hay algo? No es porque vemos el chichoncito, no es porque vemos ese pico, sino que lo que uno tiene que hacer es un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico se basa en una cantidad que se llama el valor P. Entonces, bueno, este valor P lo que hace es medir la consistencia de lo que nosotros observamos con la hipótesis de que solo haya fondo, de que no tengamos señal. Entonces, esto me da si es 1, quiere decir que la probabilidad de consistencia con solo fondo es la más alta posible. Quiere decir que solamente tengo fondo. Y a medida que esto me va dando cada vez más chiquitito, quiere decir que tengo cada vez menos probabilidad, menos chance de que eso se corresponda con el fondo solamente y más chance de que se corresponda con una señal. Entonces nosotros usamos una escala de sigma para dar el grado de significancia del resultado. Entonces si miran por ejemplo en esta región, el 1 está acá y fíjense que estos son nuestros resultados. Se alejan un poco de 1, pero se alejan en esta escala de sigma entre 1 y 2 sigma. Eso para nosotros es una fluctuación, o sea, el fondo puede fluctuar para darte esa señal, que no es una verdadera señal de Higgs, sino simplemente una fluctuación de todos esos datos que corresponden al fondo. Si tenemos 3 sigma, que es lo que teníamos a fin del año pasado, decimos hay indicio, hay una observación, pero todavía no puedo salir a decir descubrimiento. Simplemente voy a decir descubrimiento si tenemos 5 sigmas. Fíjense que en este canal en particular no llegamos a los 5 sigmas, pero lo que importa es llegar a los 5 sigmas con todos los canales juntos y teniendo el exceso exactamente en el mismo lugar, porque si este canal me da el exceso acá y otro canal me da el exceso acá, no me sirve, porque este me mataría el del otro, eso no me da un descubrimiento. Pero si todos los excesos están exactamente en el mismo lugar y entonces puedo combinarlos y eso supera los 5 sigma, entonces tenemos finalmente descubrimiento. Bueno, esta la podemos pasar, ¿no es cierto? Es otra vez un análisis, pero en el decaimiento a 2 zetas, y los zetas a su vez nos van a dar o 4 electrones o 4 muones, o 2 electrones y 2 muones, y en este caso otra vez combinando esto y calculando la masa a la que correspondería esta partícula,
deberíamos ver un pico. Acá también tenemos un pico, pero lo rojo es el fondo y este pico es compatible con el fondo. Pero acá tenemos otro piquito y este pico no se pega con el fondo, que es lo rojo, sino que se pega más con lo celeste, que es lo que esperaríamos por una señal de un bosón de Higgs. Otra vez medimos la consistencia de los datos con la hipótesis de solo fondo y nuevamente tenemos una clara señal, pero sentada exactamente en el mismo lugar. Y esto se repite entonces mirando todos los canales y viendo si tenemos exceso, dónde está ese exceso, y si todos están en el mismo lugar, entonces eso nos permite finalmente decir hubo descubrimiento. Este sería un candidato Higgs decayendo en 4 electrones, entonces bueno, lo que vemos es simplemente toda la energía depositada en el calorímetro. Este sería un candidato Higgs decayendo en 4 muones, entonces fíjense, en realidad son 2 zetas y cada uno de esos zetas va a ir cada uno a 2 muones. Entonces fíjense que estos eran las cámaras de muones, entonces este llegó hasta la cámara de muones, este también, este también, este también. Esto es un Higgs decayendo en 4 muones. Y este sería un Higgs que tiene 2 muones, acá ven las trazas que llegan hasta la parte más externa, y 2 electrones, esta sería la parte que nos indica toda la energía depositada en el calorímetro electromagnético. Entonces, como decíamos, miramos todos esos canales por separado y después combinamos todos esos canales. Otra vez miramos ese límite superior en ese parámetro mu, que si se acuerdan, 1 quería decir el Higgs del modelo estándar, la línea de puntos quería decir que lo que espero si no hubiera Higgs, veo que lo que observo, que es la línea llena, se pega dentro de 1 o 2 sigmas con mi línea de puntos, pero en esta región está completamente despegada y además fuera del 1. Esto nos permite entonces poner un límite de exclusión y fíjense que se cierra completamente toda esta región, no hay chance de que acá haya un Higgs. Podría ser que acá lo hubiera, pero nosotros todavía tenemos muy poca sensibilidad acá porque necesitamos duplicar o triplicar o cuadriplicar ese número de datos para tener más sensibilidad en esta región, pero acá, que es una región de altísima sensibilidad de nuestros experimentos, tenemos un apartamiento enorme y una clara señal. Entonces, de nuevo, este es el gráfico que tienen que llevarse de recuerdo, porque este es el que nos dice hay un descubrimiento, ya no solo a 5, sino lo vemos acá y lo presentamos y lo publicamos a 6 sigmas. Entonces fíjense que hay una consistencia, este es todo el rango que investigamos de posibles masas de este bosón de Higgs, y todo es consistente con la hipótesis de solo fondo, menos esta región en donde hay un apartamiento de 6 sigma. Esos 5 sigma, habíamos hecho la cuenta en julio, era como tirar más o menos no, tirar 8 veces el dato y sacar todas las veces un 6. Entonces eso sería más o menos que la chance de equivocarte es mucho más chica que 1 en 1.000.000. Eso es lo que significa 5 sigmas y este es un descubrimiento a 6 sigmas. Si uno investiga esa señal que encontró, acuérdense, mu igual a 1 quiere decir es el Higgs del modelo estándar, se ve que esa señal se parece mucho en la intensidad a la que esperamos en el modelo estándar. Todo esto para nosotros es una evidencia concluyente de descubrimiento de un bosón neutro, con una masa de 126, con esas incertezas estadísticas y sistemáticas, y con una intensidad de señal que es 1.4, cuando esperamos que sea 1, ese parámetro mu, para el bosón de Higgs del modelo estándar. Entonces, para los más mayores, ¿se acuerdan de Lawrence de Arabia? Yo era chiquita, pero bueno, me la acuerdo. Me la contaron, esta me la contaron. Me la contaron muchas veces. Entonces, bueno, hay una parte en la película en la que se ve esta imagen. Entonces, la pregunta ¿es un espejismo? Esta es la situación que teníamos a finales del 2011. Veíamos un indicio, ¿es un espejismo o qué? Entonces, en el 2012, ya en julio, con los datos que habíamos colectado hasta julio, nos dimos cuenta que no era un espejismo, pero todavía no estábamos completamente seguros de qué es o quién es, y realmente hay que mirarlo muy de cerca, con mucho más datos y mucho más detalle para finalmente saber que ese era Omar Sharif. Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene, digamos?
Lo que viene es más datos, más datos, más datos. Así somos los experimentales, insaciables, siempre más datos, más datos, más datos. Es realmente, alguna vez me preguntaron qué es el paraíso y yo dije una sala llena de datos. Entonces, se supone que este año vamos a llegar a tener 3 veces más datos de lo que teníamos en julio cuando hicimos este anuncio. Y eso nos va a permitir caracterizar la nueva partícula con todas sus propiedades, poder determinar muy bien, con mucha precisión, la masa. Hoy decimos 126 más menos 0,4, pero a nosotros nos gusta decir 126 más menos 0.000004, ¿no es cierto?, con mucha precisión. Medir todos sus números cuánticos, de la distinta manera en la que se acopla las distintas partículas cuando interactúa ese campo con las partículas. Incrementar la diversidad de la búsqueda. Vieron ustedes que había una ventanita en la región de más alta masa, para eso necesitamos más datos, para poder tener sensibilidad en esa región. Buscar también posibilidades de que sea un Higgs que no sea el del modelo estándar, sino un Higgs de un modelo un poco más exótico, como en teorías de supersimetría, que quedan para otra charla. Explorar entonces nuevos canales y nuevos estados. Obviamente que hay un futuro próximo y un futuro más lejano. Seguramente hacia fin de año muchas de estas propiedades ya las vamos a poder publicar, ¿no es cierto? Porque bueno, en eso es en lo que estamos trabajando ya desde el, no sé, nunca paramos nosotros de trabajar. Ya sabíamos lo que se iba a presentar en julio y ya estábamos trabajando con los nuevos datos. Mucho todavía por descubrir. Esto es una slide que me gusta mostrarle a los alumnos. Me dicen, ¿pero qué se puede hacer? Entonces, bueno, se puede hacer todo esto y testear todas estas teorías y buscar cosas que ni siquiera ningún teórico ni nadie todavía ha imaginado. Nuevas señales de nuevas partículas o de nueva física, de nuevas fuerzas que pueden estar presentes. Pero como ustedes ven, empezamos a tachar. De todas estas ya el no Higgs ya no es una opción. Porque no hay duda que lo que encontramos es un bosón perfectamente consistente, o muy consistente, no voy a decir perfectamente consistente, muy parecido a todo lo que esperamos del bosón de Higgs del modelo estándar, el predicho originalmente por Peter Higgs y otros colegas, con una significancia estadística de 6 sigmas. Así que de aquí en más que nosotros digamos 6, 8, 20 sigmas, ya da igual. Porque arriba de 5 es descubrimiento. No hay chance de que te equivoques, no hay chance que en diciembre digamos, ah, no, saben que era una fluctuación, en realidad no había nada. No hay chance de que eso ocurra. Es un descubrimiento, es como que, no sé, no creí que alguna vez en la vida iba a poder decir, vi algo que es nuevo, un descubrimiento, como digo, los 5 sigma eran como un mito, pero finalmente llegamos. Y esto es lo que entonces con Carlos decidimos llamar el inicio de la era de la física del Higgs para este seminario. ¿Preguntas? Bueno, Juan Martín realmente es uno de los grandes físicos argentinos, lástima no está en la Argentina, pero estaría buenísimo tenerlo aquí en la Argentina. Él la física que hace no es esta física, no fue la física del modelo estándar, ni es físico experimental también para esto. Sus modelos realmente, bueno, que tienen que ver con teoría de cuerdas y demás, todavía estamos muy lejos desde un punto de vista experimental de poder probar la evidencia, digamos, poder probar que esos modelos son realmente los que explican la naturaleza. Obviamente que hay mucha gente trabajando en ese tipo de teorías, ¿no es cierto? Y la idea es utilizar esas teorías para poder explicar lo que nosotros vemos, porque es una manera, ¿no es cierto?, también de decir, bueno, yo puedo bajar a menores energías, porque todo lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, sería en un nivel de energía que está todavía muy lejos de lo que podemos generar en aceleradores. Y entonces, bueno, la idea de ellos es aplicar sus modelos a lo que vemos acá como una manera, ¿no es cierto?, de probar que realmente es parte del todo, como ellos dicen. No sé si querés agregar algo. En el tono aparecieron ahí, está viendo
necesitaríamos realmente un acelerador con muchísima más energía, pero realmente órdenes de magnitud más grandes para poder entonces llegar a la región de energías que nos permite justamente probar esas teorías asociadas a la unificación de todas las fuerzas. Por allí atrás había alguien que preguntar, sí. Una pregunta doble. ¿Cuántas detecciones por encima de 5 sigma hubo? Y si de esas detecciones surge una estadística de qué es más probable que decaiga un Higgs, en 2 zetas, en 2 fotones, etc. Cuando nosotros decimos que encontramos un bosón que es consistente con el bosón de Higgs, por ahora esa consistencia está basada solamente en que la cantidad de veces que decaen 2 fotones, la cantidad de veces que decaen 2 W, la cantidad de veces que decaen 2 quarks, etc., se pega exactamente con lo que esperamos para el Higgs del modelo estándar. Entonces, por ahora no es porque medimos sus propiedades, todavía no medimos sus propiedades. Es consistente porque lo vemos decaer exactamente y en coincidencia con la cantidad de veces que esperamos que decaiga en cada uno de los canales. Y después, la otra pregunta, en realidad no es que uno se para y dice, acá llegué a 5 sigmas y ahora empiezo de nuevo, ¿no es cierto? Uno va acumulando, va mejorando su análisis. Y, por ejemplo, desde agosto o principios de agosto los datos no se tocan, están cerrados casi te diría en una caja fuerte, nadie los mira. Definimos nuestro análisis, refinamos el análisis y cuando estamos seguros que eso es lo que queremos, entonces eso aplicamos a los datos. Porque si no, digamos, siempre uno puede cooking the cats, decimos nosotros, cocinar las cosas como para que te dé lo que vos querés, así no funciona. Entonces, vimos esto, tenemos ciertas maneras de seleccionar, cierta manera de ver y después eso lo aplicamos. Entonces, bueno, esa es la manera en la que se hace este tipo de análisis. Y después se junta todo, ¿no es cierto? No es que... Para nosotros, más allá de 5 sigma, como que da igual. Si va a haber 20, da igual, porque ya hay descubrimiento. Entonces, esos gráficos, los de la bandera de Brasil, esos gráficos de exclusión ya no los van a ver más. Porque esos son los gráficos que venimos haciendo desde hace 20 años, porque cuando uno no ve señal, tiene que poner un límite de exclusión. Pero ahora ya nos vamos a focalizar en esas partículas, en ese descubrimiento, y en estudiar las propiedades de ese nuevo bosón. En la primera parte de la charla hablaba un poco de la relación de este bosón con otras partículas elementales. Pero mi pregunta es, si nosotros estamos asignando una energía, una masa a este nuevo bosón, ¿quién le da esta masa? Muy buena pregunta. La tenemos todos en la cabeza, pero no tenemos la respuesta. Digamos, efectivamente, como dije, el bosón, el campo de Higgs explica exactamente la masa de los mediadores de la interacción débil, que deben ser muy masivos por el rango muy corto. Da lugar a cierto porcentaje de la masa de los quarks, de los leptones, porque hay otra parte de la masa de ellos que viene de las interacciones. Pero ¿de quién le da la masa al Higgs? Puede ser, es su propio mecanismo probablemente. Digamos, es una autocorrelación, ¿no? Que dé lugar a la masa de Higgs. Pero el Higgs es algo que fue puesto en el modelo para que la simetría de las ecuaciones no esté en las soluciones, que genere ese fondo, ese ambiente, que por interacción con ese ambiente las partículas se ven masivas, porque no pueden más moverse a la velocidad de la luz, pero ese fondo, digamos, el origen de su masa no lo conocemos. Porque es muy probable que nuestra teoría, nuestro modelo estándar, es a esta escala donde está María Teresa observando, digamos, a una escala mucho mayor, donde Maldacena puede hablar, que no la podemos mirar todavía, es probable que allí esté el origen de la masa de Higgs propiamente dicha. ¿Por qué no trabajaron siempre esto con cuatro espacios? No, sí, digamos, todo esto está definido en un espacio-tiempo donde hay 3, largo, ancho y alto, más el tiempo. Pero hay teorías con mayor número de dimensiones en el espacio, pero eso, digamos, se necesita 1 hora y media más.
Lo noté al profesor García Canal bastante más seguro del descubrimiento de Higgs, incluso poniendo una fecha. ¿Alguna vez dudó? No, ¿qué era, si vos? No, y la noté a la doctora Salvo sobre el final, que dijo que se había descubierto, fue una sensación mía, o incluso... Sí, fue tu sensación, o sea, son 6 sigmas. No. 6 sigmas. No que no se hubiera descubierto una partícula, sino que se hubiera descubierto... El bosón de Higgs. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, pero que esa percepción entonces sí estuvo bien. Porque nosotros decimos, es consistente con el bosón de Higgs del modelo estándar porque sus decaimientos son iguales. Porque ese mu que me mide la intensidad de la señal me da prácticamente 1. Pero la única manera es mirarlo de cerca para decir eso Omar Sharif. La única manera es verlo, detectarlo, estudiar sus propiedades, estudiar cómo se acopla, cómo se relaciona con todas las otras partículas. Y entonces recién así, los físicos, solo ahí decimos es la partícula con todas sus características. Yo apuntaba por los títulos que usted mostró de los papers que se habían publicado, todos nombraban el descubrimiento de un nuevo bosón, ninguno decía, bueno, Higgs. Sí, decimos es un nuevo bosón consistente con el bosón de Higgs. O sea, si vos me preguntás mi percepción, yo te digo, es el del modelo estándar, porque uno va viendo cosas, pero soy física y de los que... No me vas a poner Physics Letter B. No, todos no. Entonces, bueno, el tema es que uno tiene que realmente estudiar, o sea, estudiar realmente sus propiedades. Cuando Carlos decía el electrón y todos los electrones, que sepa que son todos iguales, ¿no es cierto? Que tienen esas características. ¿Por qué decimos este es electrón y este también es electrón? Porque todas sus características, todos sus números cuánticos son los que corresponden a ese cuanto electrón. Entonces, cuando acá digamos todos sus números cuánticos son los del bosón de Higgs del modelo estándar. Cuando digo el bosón de Higgs del modelo estándar es el del mecanismo que contó Carlos de Peter Higgs, Brut y Angler. También hay Higgses que te producen el rompimiento espontáneo de simetría y que dan masa a las partículas y que no son estrictamente ese mecanismo que contamos, sino que tiene cosas más exóticas como los predichos en modelos supersimétricos. Entonces, bueno, esa es la respuesta, pero no hay duda, o sea, es un Higgs. La cuestión es un Higgs o es el Higgs? Si es un o el, te lo digo en diciembre. Volvemos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Perdóname. Te hice una pregunta, o Carlos también. Lo encontraron en 124 gigaelectronvolts. ¿Qué rango se le puede dar y se sigue diciendo hubiera sido un Higgs? Supongamos que si hubiera estado en 130, 140. Entre 100. Puedo decir, en realidad, para la masa de Higgs, que no sabemos de dónde viene, no había una predicción de rango de valores. De allí la dificultad de la búsqueda. No sé si viste que los diagramas que ponía Teresa iban a un amplio margen porque no sabíamos dónde estaba. Depende de un parámetro absolutamente libre en la teoría que no tiene restricciones de ningún tipo. Entonces, a priori podía ser cualquier cosa. Había algunas cotas, algunos límites impuestos por razones teóricas, de consistencia, etc. Pero era muy amplio, digamos. Por allí atrás había una última pregunta. Una pregunta más para mi interés. ¿Cómo se llegó a financiar todo este gran proyecto? Yo no tengo plata. Bueno, la parte experimental es la parte cara, ¿no es cierto?, de la física de altas energías. El acelerador es de los países miembros del CERN. Esos son, creo que 19 países europeos. Ellos son los que hicieron el acelerador, que es lo más caro. Los experimentos, cuando yo mostraba la colaboración Atlas, vimos que había muchísimos países involucrados. Todos esos países son los que construyeron Atlas, y otros países, algunos de ellos construyeron los dos, son los que construyeron también CMS. No es que hay una división para todos iguales. Obviamente, como podrás imaginar, la Argentina puso un pero eso es también algo interesante de estas colaboraciones, que no hay países clase A y países clase B porque unos hayan puesto más plata, porque lo que importa es el aporte que uno hace, sea desde el punto de vista intelectual, sea desde el punto de vista de la tecnología. Obviamente que los países más avanzados tecnológicamente son aquellos que construyeron el detector.
Entonces, bueno, para nosotros eso es algo que, no sé, hace 20 años cuando Carlos me convenció de hacer lo que estoy haciendo, porque no es una casualidad, bueno, empecé pensando, bueno, hacemos análisis, es muy lindo sacar la física de los datos, pero lo lindo y lo genial de ser parte de un experimento es que en tu país se construye un pedacito del experimento. Entonces, bueno, la tecnología es importante y eso es algo que si conseguimos financiación del Ministerio tenemos planes de cómo contribuir para lo que serían los upgrades, las mejoras de este detector. Y allí, bueno, contrataremos a los ingenieros que hagan falta y los físicos, como sabes, podemos hacer todo, también podemos hacer la parte de la ingeniería, así que, bueno, allí estaremos también en desarrollo de hardware. Si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Carlos